con nosotros, honrando a Dios en su presencia. Les saludo con la paz bendita de Dios nuestro Señor. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ayudado de su gracia, expondré ante ustedes unas palabras del tema que su título ha sido anunciado: la paciencia de los santos. Tiene su base, hermanos, en el capítulo 12 de la escritura que hace unos momentos leímos. Capítulo 14, versículo 12, dice este versículo: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. La paciencia de los santos. Este asunto tiene dos palabras fundamentales, como lo es la paciencia, como lo es paciencia y como lo es santos. Paciencia, según el diccionario, dice que es la capacidad para soportar con resignación sufrimientos o adversidades. Y la palabra santo es una persona que está consagrada a Dios y que vive libre de todo pecado. Hermanos, en la escritura que tenemos de base, vemos en la visión que tuvo San Juan el teólogo, estando en la isla de Patmos, de un acontecimiento que sucederá en un tiempo de un gobierno mundial, el cual obligará a todos los moradores de la tierra que le adoren. Pero dentro de este globo terráqueo hay un pueblo muy diferente, hermanos, y es el pueblo que le sirve a Dios nuestro Señor. Ese gobierno mundial, cierto, pudiéramos decir, tendrá mucho poder porque gobierna en todos los términos de la tierra, pero también, hermanos, el pueblo que le sirve a Dios es un pueblo que tiene más poder sobre todas las cosas, porque a él lo sostiene el Dios Todopoderoso, que vive y reina para siempre. Para esto es necesaria la paciencia, es necesario, como dice la escritura que tenemos de base, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los santos, hermanos, no es como a veces la gente piensa, la gente que vive sin Dios. Para ellos los santos es una imagen, un ídolo. Para ellos esos son los santos. Sin embargo, la bendita palabra de Dios nuestro Señor
En la primera carta que escribió el apóstol San Pablo, inspirado del Espíritu Santo, a la iglesia de Corinto, en su capítulo 6, de los versículos 9 al 11, aquí nos enseña la palabra de Dios quiénes son los santos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice: y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quiénes son los santos? La iglesia de Jesucristo, hermanos. Todos aquellos que un día se invocó el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, y que vivimos de acuerdo a la voluntad gloriosa de Dios nuestro Señor, tenemos el título de ser llamados, santificados, justificados por el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu de Dios habita en cada uno de nuestros corazones. Por eso, hermanos, nosotros glorificamos a Dios. Por eso nosotros lo sentimos de nuestro corazón. Y esta fiesta no es una rutina, no es una costumbre. Cada vez que nos reunimos todos juntos, hermanos, levantamos un altar a la presencia gloriosa del Dios que vive y reina para siempre. Y los gloria a Dios, los aleluyas que salen de nuestros labios, no tampoco es una costumbre solamente, sino que sentimos al alto y sublime Dios en nuestro corazón, porque el Señor está con su iglesia, el Señor está con sus hijos. Vemos, hermanos, en el sermón profético que enseñó el Señor Jesús cuando anduvo aquí sobre la faz de la tierra, en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, de los versículos 1 en adelante, dice la palabra del Señor que salido Jesús íbase del templo, y se allegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será aquí dejada piedra sobre piedra que no sea destruida. Estas palabras, hermanos, llevaron a sus discípulos a pensar: ¿cómo será esto? Y dice la palabra del Señor que sentándose a él en el monte de las olivas, se allegan sus discípulos aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ellos querían saber cuándo serían esas cosas, qué señal habría. Mas sin embargo el Señor Jesús les dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca,
mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principios de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Y dice el Señor: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Quiere decir, hermanos, que el Santo, el Hijo de Dios, aquí en la tierra tiene que sufrir, pero el Santo siempre debe de estar tomado de la mano bendita de Dios nuestro Señor, llevando en su corazón la doctrina gloriosa de Cristo Jesús, Señor nuestro. De esta manera, hermanos, lo sostiene, tiene en su corazón y es paciente esperando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque vendrán persecuciones, como dijo el Señor, vendrán falsos profetas que a muchos engañarán diciendo, vendrán en el nombre del Señor diciendo: yo soy el Cristo. Y el que se suelta de la mano de Dios y empieza a escuchar a esas personas, ahí ya no puede obtener la paciencia, hermanos. Ahí ya empieza a moverse. Pero el que está tomado de la mano bendita de Dios nuestro Señor, no importa que allá estén haciendo sanidades, no importa que allá estén predicando en el nombre del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor sabemos que hemos creído en el Cristo de gloria. Que al estar en esta gracia bendita, tenemos una doctrina, amados hermanos, muy rígida, pero es una doctrina que tenemos la esperanza de ver un día el rostro glorioso de Dios nuestro Señor. Eso es lo que nos hace mantenernos en esta gracia. Eso es lo que nos hace mantenernos en este camino santo. Dice el Señor: oiréis guerra, rumores de guerras. Cierto, los rumores de guerras y todas las cosas que acontecen en el mundo y que han estado sucediendo. La gente dice: ¿por qué será esto? Pero la iglesia, hermanos, que ha sido comprada con la sangre de Cristo Jesús, sabemos que son señales que anuncian la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que un día, hermanos, menos pensado, ese cielo azul se abrirá para dar paso al Hijo del Hombre, que vendrá por la iglesia que ha comprado con su sangre preciosa, por el hermano que sufrió por la obra bendita de Dios nuestro Señor, por la hermana, por el cristiano que nunca se apartó del camino glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro, que estuvo con paciencia esperando la venida del Señor. Amados hermanos, nos iremos un día a la presencia gloriosa del que vive y reina para siempre. Mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que sufrir. La vida en Cristo no es una vida fácil. El Señor Jesucristo dijo que si su reino fuera de este mundo, sus seguidores pelearían por él. Mas como el reino del Señor no es de este mundo, tenemos, hermanos, que sufrir. Y dice la palabra del Señor en el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, de los versículos 19 en adelante, cuando los apóstoles sufrían por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Dice la palabra del Señor: entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Mas rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y un día después partió con Bernabé a Derbe. Y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad y enseñando a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Había persecución en la iglesia. Los apóstoles predicaban a Cristo, y con la doctrina que ellos predicaban no era una doctrina aceptable donde ellos llegaban. Llega el momento en que llega Pablo y Bernabé a Listra, y por enseñar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no aceptan la palabra. Lo sacan y lo llevan a pedradas, pensando que estaba muerto. Rodeados los discípulos, se levantó, dice, y entró en la ciudad, y un día después partió con Bernabé a Derbe. Y como hubieron anunciado el evangelio, dice la palabra del Señor, que enseñando a muchos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Y qué hacen ellos, hermanos? Esa situación quizás para unos les causaba el pensar: bueno, ¿por qué nos pasa esto? Si somos hijos de Dios, si el Señor está con nosotros. Pero ellos, hermanos, los apóstoles, sabían que sufrían por Cristo Jesús, Señor nuestro, al grado que confirmaban los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Teniendo esa convicción en la vida del cristiano, en la vida del siervo de Dios, del Hijo de Dios, esto nos lleva, hermanos, a permanecer firmes y no movernos de la gracia bendita de Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque aquí, hermanos, no le estamos sirviendo a un hombre, no le estamos sirviendo a una persona que nos va a recompensar más adelante en la vida que tenemos. Le estamos sirviendo a aquel que un día derramó su sangre en la cruz del Calvario por amor de nuestras almas, que la recompensa no nos la ha prometido aquí en la tierra, sino que un día, hermanos, estaremos en la presencia gloriosa del Dios que vive y reina para siempre. Pero para lograr esto, necesariamente es la paciencia. San Pablo, hermanos, lo explicó en el capítulo 10, en la carta que escribió a los hebreos, de los versículos 32 en adelante. Dice San Pablo estas palabras: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, y fuisteis hechos espectáculos, y por otra parte hechos compañeros de los que estaban en tal estado, porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos que permanece. Y les dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá,
Hermanos, ahorita sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, pero un día lo veremos cara a cara si somos fieles hasta la muerte. Si somos pacientes, veremos al Cristo de la gloria que vendrá por nosotros. Dice: el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero ahora el justo vivirá por fe. Ahorita no podemos ver al Señor, hermanos. Solamente tenemos que creerlo, pero lo sentimos en nuestro corazón. Porque dice San Pablo que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Por qué triunfamos? ¿Por qué rendimos los cultos de aniversario en estas fiestas? Porque se demuestra el poder bendito de Dios nuestro Señor. Remitimos toda la gloria, toda la honra al Dios que vive y reina para siempre. Trabajamos los ministros, las sociedades, todos trabajamos en la obra de Dios. Pero sabemos, como decía nuestro hermano en su informe, no es nuestra capacidad, hermanos, es el poder divino del Dios que vive y reina para siempre. Y por eso hacemos una parada y le damos la gloria a Dios nuestro Señor. Pero ahora el justo dice: vivirá por fe, mas si te retirare, no agradará mi alma. Pero dice el apóstol San Pablo: nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Porque, hermanos, si somos pacientes, si permanecemos en esta gracia hasta el día que venga el Señor o hasta el último momento de nuestra vida, veremos un día a nuestro Señor Jesucristo cuando venga en las nubes del cielo. Vemos en la misma visión que tuvo San Juan el teólogo en el libro del Apocalipsis, capítulo 7, de los versículos 9 en adelante. San Juan, hermanos, vio a la iglesia del Cordero, vio a aquel que sufrió por Cristo Jesús, Señor nuestro, que cuando había momentos difíciles, quizás de desmayar, por problemas, por tribulaciones, vino al altar de nuestro Dios a derramar sus lágrimas y decirle: Señor, guárdame en tu gracia. Y ahí, hermanos, estuvo el consuelo divino del Dios Todopoderoso. Dice San Juan: después de estas cosas miré, y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Las ropas blancas es la justificación de los santos. Las palmas en sus manos son los triunfos, hermanos, que tenemos a cada momento, porque el Señor que nos guía, que nos capitanea, es el que nos ayuda a triunfar sobre todas las cosas. Y dice la palabra: y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y las acciones de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y dice Juan: y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y le dice el apóstol: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él dijo: estos son los que han venido de grandes tribulaciones y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. El que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de agua, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, ciertamente aquí en esta tierra, por servirle a Dios,
A veces tenemos que llorar, a veces tenemos que sufrir, y en los informes no se escriben las lágrimas, los momentos difíciles que se pasan por servirle a nuestro Dios, pero llegará un día donde ya no habrá más lágrimas, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más clamor, más sufrimiento, porque nos uniremos, hermanos, con los millones de ángeles, solamente para alabar y engrandecer el glorioso nombre de nuestro Dios. Estaremos un día en la presencia gloriosa de Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente resta, hermanos, ser pacientes mientras el Señor nos tenga aquí en la tierra, servirle con mucho amor en su obra gloriosa, hasta el día que el Señor venga por nosotros. Y el Señor dirá: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. El Señor tiene un reino grande allá en los cielos, un reino glorioso, hermanos, donde la iglesia y los que le servimos a Dios, si somos pacientes hasta la venida del Señor, estaremos un día en la presencia gloriosa del que vive y reina para siempre, alabándole por toda la eternidad. Dios les bendiga y sea el Señor quien les guarde.